Bienvenidos a su programa CEO Talks. Nos acompaña Katuska Saucedo, con quien vamos a conversar acerca del mundo de la tecnología. Y vamos a conversar acerca de lo que significa ser una gerente general que lidera la expansión internacional en este tan competitivo y desafiante mundo. Bienvenida, Katuska, un gusto. Gracias, Alberto, encantada de estar aquí. Háblanos de tus orígenes como especialista en tecnología, tu primera carrera, lo que estudiaste, cuéntanos. Bueno, yo mi carrera la hice en ingeniería comercial, sí, a pesar de que no la terminé. Y de ahí, bueno, un sinfín de estudios acerca de diplomados, etcétera, en distintos tipos de... Te fuiste formando en el camino. Me fui formando en el camino. Y llego realmente al mundo de la tecnología también un poco por casualidad. Me invitan a trabajar a una empresa muy reconocida aquí en el medio e hice ahí una carrera linda de 8 años donde aprendí gran parte, las bases muy sólidas para continuar forjando una carrera en tecnología en la cual ya tengo 26 años. ¡Wow! ¡Qué tiempo! ¿Y a qué atribuyes el haberte mantenido vigente? ¿Qué ha sido lo más importante que has hecho en tu vida para eso? Actualización. En el mundo de la tecnología, el tema del conocimiento es básico para poder mantenerse vigente a través de todo lo que va sucediendo y los cambios que se van dando. Las nuevas tendencias, entenderlas, saberlas proyectar a tu grupo objetivo y asimismo también poder formar equipos de trabajo que te vayan acompañando en el tiempo de manera sólida, indistinto de las empresas donde estés. Hay un tema también de trascendencia, hay un tema de forjar gente, de ayudarlos a crecer personal y profesionalmente. Y si juntas esa capacidad humana con el mantenerte actualizado, más tener una empresa que respalde, que tenga clara su visión, su objetivo, entonces tienes una fórmula ganadora. ¿Cuántas veces has sido gerente general? He sido gerente general en 3 ocasiones. La primera gerencia general la tuve a través de una compañía de capital colombiano que abrió su operación en Ecuador hace muchos años ya, que se llama Intergrupo. Después esa compañía vendió parte de su portafolio a una multinacional suiza. Yo pasé como parte de este equipo humano a abrir las operaciones en Latinoamérica y me entregaron también la gerencia general en ese momento para Ecuador. Después estuve trabajando en Microsoft durante un tiempo y fui apoderada de la operación de Microsoft. Y luego de eso regresé a la multinacional suiza a manejar 6 países en Latinoamérica. ¿Y cómo hacías para manejar 6 países? ¿Estabas en un avión todo el tiempo o cómo haces para liderar grupos con distintas culturas, digámoslo así, con distintas formas de ser? Mira que hay una experiencia ahí bien interesante. Cuando yo regreso a trabajar a esta empresa suiza, me entregan en Ecuador primero. A los 11 meses estaba yo ya apoyando la operación en Perú y en marzo del 2020 me entregan 4 países, cuando estalla el tema de la pandemia. Y todo, para nosotros en tecnología es muy normal el tema remoto, trabajar a distancia. Sin embargo, en ese momento era ya, digamos, era por defecto la situación que íbamos a estar manejando y no sabíamos durante cuánto tiempo. Y más aún en una industria que se disparó completamente por la justa necesidad del mercado de poder atender sus necesidades para poder mantenerse con las ventas, con la comunicación, etc. Y es ahí donde nos toca a todos también ir aprendiendo sobre la marcha. Bien mencionas, hay un tema muy delicado cuando uno maneja operaciones en otros países, que son los temas culturales, los temas de idiosincrasias. Tienes que conocer a la gente, tienes que conocerlos, tienes que conocer su cultura, cómo se mueven los países, y para poder darles ese manejo. Yo tenía países donde tenía equipos más grandes, tenía países donde tenía equipos muy pequeños, y tienes que lograr generar esa sinergia donde los más grandes también apoyan a los más pequeños. Y creo que una fórmula ganadora cuando necesitas hacer algo de esta naturaleza es que tienes que hacer sentir al equipo que es uno solo. Y no solamente son uno solo, sino que tienen un gran objetivo en común, además de sus objetivos individuales como países, generar una cultura
de comunicación que genera confianza para que todos al final trabajemos con el mismo horizonte. Y si me podrías mencionar 3 acciones específicas que hiciste para tener este enfoque y tener esta cultura común. Comunicar con claridad cuál era la visión de ese grupo de países. Además de que cada país tuviese claro cuáles eran sus métricas, qué era lo que queríamos lograr, cuáles eran nuestros sueños por país. Después de eso, generar la misma identidad como grupo de países para saber que juntos íbamos a trabajar en pro de ese objetivo común. Entonces, generar ese sentido de pertenencia de grupo es importantísimo. La comunicación asimismo es clave al momento de tener, de que el trabajo en el día a día sea eficiente para todos. ¿Sí? Y cuando hablamos de comunicación, la comunicación clara, honesta, a tiempo, genera confianza. Entonces, con esa confianza es con la que, una vez que el grupo se siente que todos estamos caminando de la mano en función de un mismo objetivo, con una comunicación clara, las cosas son mucho más sencillas. ¿Y cuál es tu sello personal? ¿Cuál dirías tú que es esa característica que te distingue? El manejo de la gente. El manejo de la gente. El manejo de la gente. La gente que ha trabajado conmigo, yo tengo múltiples historias de gente que a lo largo de los años se encuentran en posiciones en empresas multinacionales, gente que ha trabajado conmigo a lo largo de los años y que conservamos una fuerte amistad, además de que cuando uno es líder, también la evolución del líder con la gente con la que trabajas a lo largo del tiempo, te conviertes en sus mentores. Entonces, esa acción de ser mentor permanece en el tiempo. A mí me ha sucedido al revés también. Yo he tenido jefes maravillosos y líderes maravillosos, personas con las que he trabajado y con las que hemos cultivado estas relaciones y que las mantenemos. Si yo el día de mañana necesito un consejo, quiero investigar algo, quiero tener una opinión distinta del círculo que me rodea, tengo ese grupo de gente que también... Qué interesante lo que dices, Katushka. Quiere decir que la diferencia entre un jefe y un líder está en saber cultivar esa relación y en ponerse más que en una posición de autoridad, en una posición de mentor, de inspirador, de esa persona con la que trabajas. Y de servicio. Y de servicio. El liderazgo es servicio. La experiencia te lleva a posiciones de liderazgo por lo general. Y con esa experiencia, si tú la pones al servicio de la gente que trabaja contigo, eres capaz de acompañarlos y de crecer juntos, porque es doble vía. Conocemos a las personas, tenemos las experiencias en los trabajos, en los proyectos, en los momentos difíciles, que es cuando más conoces a la gente, ¿no? Y esas relaciones sólidas que se construyen en el tiempo también son relaciones que las llevas con los clientes. Entonces los clientes también terminan confiándote realmente sus problemas, sus necesidades, sus desafíos, sus sueños, y de esa manera los construyes juntos. Claro, es fantástico. Ahora, no todo jefe es líder, hay jefes que se quedan anclados en el concepto de autoridad y no hacen esa evolución personal que tú has hecho. ¿Cuál dirías tú que es la principal evolución que ha tenido la tecnología en estos últimos años? Tú has estado ¿cuántos años? 26. 26 años en el mundo de las tecnologías de información. Vemos ahora, estamos inundados últimamente de inteligencia artificial y una cantidad de aplicaciones, ¿no? Que parece ser que es la nueva ola en las tecnologías de la información. Y con las cuales también hay que andar con mucho cuidado, ¿no? También ves una fuerte tendencia a no entrar de lleno en los temas de inteligencia artificial, justamente porque se puede tergiversar mucho del manejo de la información. Entonces yo creo que los temas de seguridad terminan siendo, y cuando hablamos de seguridad de la información, la seguridad de la data, la privacidad de la información también, y lo que estamos viendo, bueno, hemos visto evoluciones importantísimas y la pandemia también
trajo mucho consigo, aceleró muchos procesos. El hecho de que la gente, de que las empresas entendieran que la tecnología es un habilitador del negocio y pasar de todo el contacto físico a transformarlo, no eliminarlo, a transformarlo con mucho contacto remoto, a tener que actualizar también sus aplicaciones para poder estar al día de todo lo que venía sucediendo, poder entrar en los servicios con servicios online. Entonces hemos visto, y aquí en Ecuador se vio mucho, ¿no?, los niveles de emprendimiento alrededor de todo lo que la tecnología puede poner al servicio, al servicio de la comunidad. Ya, digamos que a la creación de valor empresarial. Hay algo que dijiste que es muy importante, que lo quiero rescatar, que es el tema de prudencia en esta ola de inteligencia artificial por los temas de seguridad o de manejo de la data. O sea, entrar, pero mirar cómo proteger esa información que es valiosa. Tú has trabajado mucho en el tema de la bioseguridad, en el tema de la seguridad informática. Creo que ese era uno de los campos de la compañía en la que estabas. Sí, así mismo, temas de seguridad, y cuando hablamos de seguridad tiene que ver con todo, porque tiene que ver con la actualización sobre todo de los sistemas que, sin querer mencionar empresas puntualmente, pero hay industrias, hay segmentos donde los temas de seguridad son más importantes que en otros, ¿no?, porque manejan absolutamente la información de los clientes. Entonces, imagínate sistemas como sistemas hospitalarios, donde tienes ahora más que nunca información de los pacientes, de sus enfermedades, de sus cuadros clínicos. Es información que es sumamente sensible, la información que maneja la banca, con sujetos de crédito, o sea, de la cantidad de plata que manejan las empresas, las personas. Entonces Increíble, es información sensible, que los temas de seguridad tienen que ser una prioridad, ¿sí? Porque no es un tema menor. Entonces estamos hablando de la reputación de las compañías y estamos hablando de la data de la gente. Excelente, excelente punto. ¿Cuál es, dirías tú, la principal desafío que plantea en este momento la inteligencia artificial de cara al futuro? El manejo indiscriminado de la data, el acceso indiscriminado a información, que se pueda malutilizar, ¿sí? Entonces, por eso estamos viendo también una corriente muy fuerte en cuanto a la regulación de todos los temas alrededor de inteligencia artificial, justamente para poder darle control al tema. ¿Cuál es tu mayor desafío en tu carrera? Si revisamos todos tus años de historia como gerente, ¿cuál dirías que han sido los mayores retos que has tenido? He tenido varios. Uno te diría que ha sido ser mujer en una industria primordialmente manejada por hombres, donde, si bien es cierto el tema ha cambiado, yo creo que tenemos muchísimo por hacer. Las empresas definitivamente son más rentables y son más eficientes, son más productivas si tienen un buen porcentaje de mujeres en cargos directivos y en sus directorios. ¿Has sentido tú el machismo? He sentido el machismo, he sentido, te podría decir, acoso, he sentido lo feo del lado humano cuando no es manejado correctamente, porque tenemos estos desequilibrios de género, ¿sí? Asimismo, tengo que reconocer, yo he tenido jefes maravillosos que me han confiado el manejo de sus empresas y que me han apoyado en múltiples decisiones, muchas de ellas también con riesgo de por medio. Entonces, si hablamos de los desafíos que también viví en esta trayectoria, yo recuerdo en algún momento tuvimos la necesidad de dejar ir en una de estas empresas un porcentaje bien alto de la planilla, porque era eso o la empresa no iba a sostenerse en el tiempo. Y esa creo que ha sido una de las decisiones y uno de los momentos más difíciles que tienen que ver nuevamente con el lado humano, porque estás hablando de las personas, ¿no? Y lo que logramos hacer fue, bueno, en ese momento tuvimos que dejar ir a muchas personas, recuperar nuevamente, poner el negocio en un nivel de control para
poder proyectar un futuro, un crecimiento y poder volver a contratar. El lado más duro de la gerencia general es ese, ¿no? El lado, digamos, bonito de la gerencia, el lado desafiante es cuando contratas gente, cuando creces, pero cuando estás en decrecimiento y tienes que achicarte, no es nada agradable tener que despedir personas. Así es una de las gestiones más difíciles que hay, ¿no? Asimismo, porque mucho habla también de las compañías cuando invitas a trabajar gente, pero habla más de la compañía cuando la manera como los dejas ir, cómo manejas esos procesos. ¿Cómo manejas el proceso de desvinculación? Sí, sí. Tienes que manejarlo de manera impecable. Impecable, con mucho respeto, ¿sí? Porque estamos hablando que estás impactando no solamente a la persona, estás impactando a una familia, estás impactando a una comunidad. Entonces, los que hemos hecho empresa durante muchos años, lo que más queremos es generar plazas de empleo y ver que los negocios crecen de una manera sostenida, saludable, donde la gente crece y se desarrolla. Post pandemia, en la pandemia hubo una expansión, ahora post pandemia hay una contracción. He visto que sobre todo en Estados Unidos hay muchos despidos en las compañías .com, en las compañías tecnológicas. Sucede en Estados Unidos, fíjate que en Latinoamérica yo te diría que el panorama es bastante diferente. Por nuestros niveles de desarrollo que requerimos en los temas tecnológicos, muchas multinacionales invierten actualmente en Latinoamérica y vemos que faltan manos de recurso calificado para este tipo de gestiones, desarrolladores, arquitectos de software, gerentes de proyectos. O sea, acá tenemos una gran alto. demanda y déficit de profesionales calificados. Sí, así es. Lo cual diríamos que en Norteamérica hay un exceso de profesionales. Sí, y por eso también se comienza a ver que estas líneas entre contratar local, contratar regional, contratar en otros países, cada vez es más fina. Sí, porque se van perdiendo y todo se vuelve un poco más global. Increíble, o sea que realmente entonces es un momento de oportunidad para América Latina en cuanto a tecnologías de información. Totalmente. En Latinoamérica es un mercado sin duda de altísimo desarrollo en términos tecnológicos. Volvamos a tu liderazgo. ¿Cómo definirías un líder? Una persona de servicio, una persona íntegra, que tiene que ser claro en su comunicación y tiene que tener un lado humano indiscutible. El liderazgo no te lo da un rol. Hay gente que no necesita un rol para ser, un cargo para ser líder. El liderazgo es un compromiso de servicio con los demás y que empieza también con el compromiso que tienes que hacer contigo mismo. O sea, tú decides si quieres ser líder y tú decides el tipo de líder que quieres ser. ¿Cuál es tu mayor contribución a la vida de tus colaboradores? ¿Recuerdas con algún momento muy especial que hiciste algo trascendente por la vida de alguien que trabaja contigo? Claro que sí. Tuve el capítulo de una colaboradora de una operación en Perú, que en las épocas de COVID su papá no lo podían ingresar en una clínica porque tenían que pagar el tratamiento completo de contado porque las clínicas también abusaron de la situación de la pandemia. Y la compañía se hizo cargo de todo lo referente al costo, a la carga económica que representaba el tratamiento del papá de esta chica y ahí sigue celebrando más vueltas al sol y sigue dando guerra. Entonces yo te diría que eso ha sido de las cosas más bonitas que logré gestionar con el apoyo de la empresa en ese momento. Qué lindo, lindo. ¿Te encuentras en un tiempo sabático? Me encuentro en un tiempo sabático, sí. Dedicada a ti, a tu salud, a tus temas personales. Cuéntanos un poco. Sí, mira que me trae todo el tema de la pandemia, haberme cambiado de país 2 veces, haber tenido también cambios en mis estructuras familiares, etcétera. Muchos años también de un trabajo arduo, porque ser una mujer exitosa en esta industria no es sencillo. Me pasó la factura. Y esa factura se tradujo en un cuadro de estrés crónico, donde
me tuvieron que dar una licencia médica y luego de eso yo reflexioné y decidí tomar un tiempo para mí. A pesar de que soy una persona que hace muchos años lleva un estilo de vida saludable, a veces no es suficiente. Entonces hay que entender que el bienestar viene compuesto de muchas cosas. Entonces tiene que ver con tu estado mental, tiene que ver con tu estado emocional, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la familia, con los amigos, tiene que ver con tu entorno. Y uno tiene que saber buscar esa armonía en la vida, porque la vida es una sola. A veces queremos como separar los componentes y no es así, la vida es una. Entonces tienes que aprender a tener esa armonía. Yo ahora te digo, tengo este tiempo dedicado para mí donde hago un sinfín de actividades. No te podría decir que la receta, y tú también lo vives porque tú también estás llevando un estilo de vida saludable, entonces no podemos decir que es una cosa o la otra, es el conjunto de actividades o de cosas que hacemos con intención que nos llevan a estar bien. ¿Alguna vez algún CEO famoso dijo que la vida era como equilibrar unas diferentes bolas, ¿no? Que uno tendría que mantenerlas en el aire, ¿no? La familia, el trabajo, los amigos, la salud. Así es, las cosas que te motivan. La prosperidad está medida mucho más allá de la prosperidad económica, ¿no? De escalar posiciones en compañías, dicho sea el caso, en mi caso. Yo decidí hacer ajustes al respecto y más bien ahora me voy a involucrar en tipos de proyectos que me realicen a mí de una manera distinta, donde también se ajustan al estilo de vida que yo llevo. ¿Qué tienes ahora? ¿Cuál es tu propósito superior hoy? El día de hoy, en mi propósito superior, bueno, fíjate que voy a ser abuela dentro de 15 días. Muy bien. Entonces, ser una gran abuela. Ser una gran abuela, exacto. Sí, mira, poder acompañar el crecimiento de una personita que viene como regalo en estos momentos, ¿no? Entonces, y acompañar, continuar acompañando pues el desarrollo de mis hijos. A tus hijos. Y es todo la vida que tú me dices, llevar 6 países a la vez, grupos de trabajo. ¿Cuántas personas te reportaron en ese momento, cuando estabas en el pico de la gerencia? Llegaron a ser 80 personas. 80 personas, 6 países, 2 hijos, una familia. Vivías en ese momento en Lima, pero pasabas en avión gran tiempo. ¿Y cómo hacías para llevar todo a la vez? Bueno, primero tienes que ser muy organizado, ¿no? Tienes que tener una agenda clara de cuáles son las cosas que quieres lograr en el día y cuáles son las cosas que quieres lograr en la semana. A veces para ganar la guerra la tienes que ir partiendo en batallas, ¿no? Entonces tienes que ir organizándote poco a poco. Aprender también a preparar a tu equipo de trabajo para que tu equipo de trabajo le puedas delegar eficientemente, lo puedas empoderar. De esa manera también vas generando la gente que va a ir tomando las riendas de la compañía. Entonces, todas esas medidas me ayudaron a poder llevar esta gestión de manera eficiente, a pesar de que te digo que con el tiempo igual me terminó pasando la factura. Muchas gracias. Estamos por terminar esta entrevista. Y vamos a hacerte unas preguntas bueno, ya lo han visto nuestros amigos televidentes, pero para ratificar ese sello personal tuyo. Y yo te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la mente. Muy bien. Tecnologías de información. Futuro. Perú. Gastronomía. Muy bien. CEO. Servicio. Empresa. Familia. Familia. Mi nieta nueva. Tu nieta. Esperanza, ilusión. Muy bien, qué maravilla. Y desafíos. Encontrar mi Ikigai. Tu Ikigai. ¿Y qué es el Ikigai? El propósito. Muy bien, muy bien. El futuro. El futuro, el camino. Muchas gracias. Un gusto haberte tenido. Deseo que tu futuro te dé lo mejor. Gracias, Alberto. Un placer estar acá. A ti.
A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos en un programa más de CEO Talks.